Hermanos, muy buenas noches. Hoy es julio 14 de 2022. Y hoy día vamos a continuar. Yo voy a eh, eh, continuar referente a la parte histórica de las sectas y en particular con el movimiento del siglo XX llamado el movimiento pentecostal, que nace en los Estados Unidos de América. Movimiento norteamericano, estadounidense, que tiene sus raíces aquí, en el siglo XX, aquí en los Estados Unidos, los cuales existen, se han diseminado en todo México, en todo Centroamérica y en todo, bueno, en todo el mundo, pero en el área hispana está en todas partes el movimiento. ¿Cómo inicia esto? ¿Cómo empieza todo este asunto religioso, sectario? ¿De dónde viene? Porque no hay eh, historia o un vínculo en México, no existe. No sé si los mexicanos han hecho, a ver, siglo, voy a poner aquí, tengo el milagro de la internet, siglo XVI, México, vamos a poner religión. A ver, mexicano al grito de guerra, aquí está. Eh, Vamos a ver, México, siglo XVI, vamos a poner religión, ¿no? Religión. Eh, Iglesia Católica Romana dominante en México, siglo XVI. ¿Se dan cuenta, mexicano? Al Cristo de guerra. Catolicismo llegó allí, siglo XVI. O sea, eso es su raza, eso es su religión, eso es usted. Aunque usted diga, no, ya no me gustó el catolicismo, que el cura, que el papa, que la misa, que la hostia, lo que sea, no importa. Pero usted nació allí. Esa es su herencia, esa es su cultura. Sus abuelos fueron católicos. O sea, no puede rechazar eso. Yo no lo rechazo. Yo nací en un hogar cristiano, católico. Mi madre me enseñó el respeto a los padres, a la mamá, a los mayores, por favor, con mucho respeto. Extremadamente respetuoso. Amar a Dios, amar a Cristo, amar a la iglesia, todo. O sea, cristiano. Me bautizaron a las semanas. Nunca fui pagano. En mi casa nunca se puso velas a Belcebú, a Moloch, absolutamente a nadie. Yo no sé en su casa. Pero hasta que yo, de donde yo sé, no, no hubo nada de eso. Así que cristianos, ¿se dan cuenta? Nada de paganismo, absolutamente nada. ¿Entiende lo que estoy hablando? Y esto viene de siglos, ¿eh? No, no nació hace 100 años como el pentecostalismo en Estados Unidos. No, 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 para nada. Esto ya viene de siglos. ¿Me entiende lo que estoy hablando? No fue oportunista, no nació, bueno, nació, vamos aquí hace 100 años y lo demás. Para nada, absolutamente para nada. Es bueno saber nuestra historia. Y yo doy gracias a Dios todos los días por el milagro de la internet, porque esto me ayuda a mí a educar a la gente. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Estamos hablando del mismo lenguaje, me están siguiendo la misma línea. ¿Qué quiero hablar hoy? Justamente hablar acerca de lo que nos va a ayudar a nosotros a entender de dónde venimos, dónde somos, dónde estamos parados, dónde estamos situados. Porque existe una cantidad de ignorancia superlativa en toda América Latina. Es superlativa. Y bueno, pues ya 200 años, Latinoamérica que se hizo la independencia de España, pero sigue la ignorancia política. Una ignorancia terrible, por eso siguen eligiendo a personas que son ignorantes para que sean presidentes, que son inútiles, que no ayudan en nada a la cultura ni a la civilización en América Latina, en nada.
Como dije, predigo, yo hago una predicción por los próximos 500 años. Usted y yo ya no vamos a estar aquí, o ya no vamos a estar aquí en los próximos 500 años. Pero cuando en esos 500 años alguien ve a Facebook o YouTube y me mire a mí, va a decir, este tipo tenía razón. Ya pasamos 500 años y sigue igual y peor. Y lo voy a decir, Latinoamérica va a ser igual o peor, políticamente, porque no quieren aprender. No quieren. Se enojan cuando se les dice la verdad. Oye, si a mí me dicen la verdad, yo no me voy a enojar, yo voy a decir gracias, le doy la mano, un abrazo, me sacaste de la ignorancia, muchas gracias, te agradezco de corazón. En la religión es lo mismo. ¿Cómo saber la religión? Fácil, facilito. ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo inventó? ¿Cuándo lo inventó? ¿Dónde lo inventó? 3 preguntas, escríbalo. Por eso yo le digo que escriba. En la repetición está el aprendizaje. Por eso Latinoamérica no aprende, porque no toman atención. Por favor, es para el bien de usted. Para mí no, porque yo ya sé. Yo ya estoy libre de eso. Pero si alguien está esclavo todavía, libérese. Es para el bien de usted, como persona humana, como persona pensante, como Homo sapiens que es usted. ¿Ok? ¿Cuándo empieza todo esta cosa de pentecostalismo, que se meten a México, ¿no? O se meten ahí a Centroamérica, ¿no? O a Sudamérica. Cantidad de sectas, cantidad. Y a la gente, pues yo no sé que la gente que está pensando que se meten ahí, sinceramente. No sé. Bueno, historia. El movimiento pentecostal empieza en 1901 en los Estados Unidos de América a través de la predicación y la enseñanza de 2 personajes, Charles Fox Parham y William Seymour. Parham y Seymour ambos enfatizaron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es en los Estados Unidos. Antes de ellos, habían otras sectas, siglo XIX, de 1801 hasta 1899, se llamaba el movimiento, 2 movimientos, el movimiento de santidad de los peregrinos y el movimiento de la restauración. En el movimiento de la santidad, generalmente era de herencia de John Wesley, en el siglo XVIII, siglo anterior, pero en el 1800 comienzan entonces ellos a tener un énfasis de la santificación completa o la santificación total. Esa doctrina se esparció por todo el siglo XIX en todos Estados Unidos. Dividió iglesias, denominaciones, la gente muy emotiva, ¿no? Queriendo buscar, de ahí sale la doctrina de la alta espiritualidad profunda, así se llama, la alta espiritualidad profunda, otra doctrina también. Y también al mismo tiempo los movimientos de restauración. Como su nombre indica, restaurar, ellos querían restaurar a la prístina, primitiva enseñanza del Nuevo Testamento que está en el libro de los Hechos. Entonces, estos movimientos restauracionistas tienen varias facetas. Una de ellas, bien conocida, son los movimientos milenialistas. Los milenialistas son aquellos que ponen la venida de Cristo, empezando con William Miller, el fundador también de los adventistas. Él puso que Cristo iba a venir en 1843 y no vino. La gente vendía sus propiedades, se llama estuvieron totalmente frustrados, la gran frustración. Luego él dijo, bueno, me equivoqué, va a venir en 1844, pero tampoco vino. Tampoco. Uno de sus alumnos fue el gran, famoso también, Charles Russell. ¿Quién es Charles Russell? Bueno, el fundador de los llamados Somos Estudiantes del Reino. Y venimos a preguntarle a usted si usted se muere, ¿a dónde va? O sea, los testigos de Jehová, que también embaucan a la gran cantidad de latinoamericanos. ¿Se dan cuenta que la evidencia de la ignorancia religiosa en América Latina, en México, por ejemplo, Centroamérica, Sudamérica, es que cualquiera de estos payasos que van en sus sectas, ellos creen y se meten a los mormones? Eso significa ignorancia en toda Latinoamérica.
que creen a estos mentirosos charlatanes de aquí de Estados Unidos. A los testigos de Jehová, una ignorancia terrible en Latinoamérica. Se meten con los testigos también. Ellos pusieron que Cristo iba a venir en 1878, no vino. Dijeron que iba a venir en 1881, tampoco vino. Dijeron que iba a venir en 1914, tampoco vino. Dijeron que iba a venir en 1925, tampoco vino. Dijeron que iba a venir en 1975, tampoco vino. Dijeron que iba a venir en 1975, tampoco vino. Dijeron que iba a venir en el año 2000, tampoco vino. Oiga, ¿me está escuchando usted a mí? Esa es la razón por la cual Latinoamérica está como está. Les gusta ser ignorantes. ¿Cómo es posible que en solamente menos de 100 años se hayan metido a todas estas sectas? En serio, estoy hablando. ¿Dónde está esa capacidad de crítica, ese pensamiento crítico, de poder analizar la situación antes de entrar a estas sectas? Ahora ya todos saben, no hay excusa de que estas sectas vienen de Estados Unidos. Usted ya sabe. No quiero que me diga, pero es que yo era inocente, nadie me dijo nada. Ahora ya se lo digo yo. Durante el movimiento de restauración aparecen también los protopentecostales. También aparecen los movimientos de santidad, que son protopentecostales. No existía la palabra pentecostal, ni tampoco evangelicalismo. Eran sectas que aparecían de un lugar a otro. Cada uno adoptaba lo que ellos querían creer, por eso que eran independientes. Entonces, para 1900, ya entrando al siglo XX, por ejemplo, Parham era metodista, pero él forma su propia religión. ¿Se dan cuenta? Él forma su propia religión porque en ese tiempo, para finales del siglo XIX, habían dos predicadores que ya les había hablado a ustedes. Estas personas tenían mucha influencia. Ellos crearon su propia secta también. O sea, estas sectas son creadas por los hombres. Entienda bien esto. No es mandato de Dios. Ellos dicen que cada uno de ellos fueron revelaciones de Dios. Recibieron revelaciones de Dios. Crean sus sectas, crean sus movimientos. La gente va. Cuando van a México, Centro y Sudamérica. La ignorancia en México, Centro y Sudamérica es tan grande que se meten a estas sectas. Porque yo le aseguro que si los mexicanos hubieran sido más estudiosos, más educados, más conocedores, no, tal vez unos cuantos se hubieran entrado, pero la gran mayoría no. Créame, y se lo digo, en Centroamérica lo mismo. Si hubieran conocido su religión, si hubieran sido personas que hayan estudiado, conocido, personas pensantes, hubieran rechazado a aquellos que van a su casa. Somos estudiantes de la Biblia. Queremos saber cuando usted muere a dónde va su alma. Una persona que ya conoce su doctrina, que sabe, no los va a aceptar esta gente. Pero no, ahí van, se meten. En Sudamérica lo mismo. Dejan al catolicismo y se meten ahí, no saben a dónde entran. Como me dijo un hermano ahí, hermano, ni siquiera preguntan de dónde, quién la fundó la religión. Recuerden las tres preguntas. ¿Quién la fundó? ¿Dónde la fundaron? ¿Cuándo la fundaron? Escriba, le estoy diciendo, es para el bien de usted. Dígale a su vecino, oiga, si usted quiere que México sea un país educado 100%, empiece con usted. Levántese, diga, ¿saben qué? Yo soy una persona educada, yo ya sé dónde estoy parado, yo ya sé dónde estoy parada, yo ya sé de dónde vienen todas estas cosas de los cultos. Claro, la gente se va a quedar admirada de usted. Pero si usted no habla, México, yo le aseguro, predico, por los próximos 500 años va a estar igual. Porque la gente no quiere educarse. Oiga, pero ya no hay excusa, aquí está el internet. Haga un estudio. Por eso cuando le digo separe 1 o 2 horas, es porque tiene que separar si quiere usted aprender. Si no, va a estar ignorante por el resto de su vida. Y créame, ser ignorante no es virtud. No es virtud. ¿Qué dijo el profeta? Mi pueblo muere a falta de conocimiento. O sea, no sabe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para 1900, de 1900 a 1920 comienza entonces lo que se llama una gran explosión sectaria. Por ejemplo, aquí tengo la página de las asambleas de Dios. Dice, la asamblea de Dios
se fundó en 1914. O sea, antes de 1914 no había asambleas de Dios. ¿Se dan cuenta? Hace un siglo. ¿Dónde fundaron? ¿Dónde fue? ¿En Guanajuato, México? No, para nada, para nada. Las momias de México no sabían nada. Esto se funda aquí, en los Estados Unidos de América. 1914. ¿No? Era una coalición, dice, de diferentes pastores pentecostales que querían trabajar juntos para objetivos comunes, ¿no? Enviando misioneros por ahí y por acá. Recuerde, ¿quién es el primer misionero pentecostal que va a México? A ver, mexicanos al grito de guerra. Lo puede decir el nombre. Abundio y su esposa Rosa López. Abundio y Rosa López son los primeros pioneros pentecostales que van a México, a Guadalajara, México. Claro, de ahí se van a todo el norte de México, llevando el evangelio pentecostal. Recién en 1914, por ahí. Y México ya había sido cristianizado por los españoles desde 1500 en adelante. O sea, recién en 1914 llegan los pentecostales. Y usted me va a mí a hacer creer, como dicen en México, me va a dar a tole con el dedo a mí, para hacerme creer, que recién allí México se hizo cristiano. ¿Usted cree que yo voy a creer eso? O sea, ustedes van a creer, o quieren hacernos creer, que en el momento que llegaron los pentes y los evangélicos a Latinoamérica, recién ahí se hicieron cristianos. Oiga, pero qué iluso es esa afirmación, hasta arrogante y soberbia. Porque mire, las asambleas de Dios 1914, ¿no? En medio de, ellos dicen, de lo que pasó en Azusa, en la calle Azusa, en California. ¿Cómo nace eso? Eso nace porque hubieron un grupo de personas que querían restaurar, ¿ves? El cristianismo. Eso se llama la restauración. ¿Quiénes querían restaurar el cristianismo? Joseph Smith, los mormones, 1844. Lo mismo. Él dice, no, aquí mucha religión, todos son muertos. Dios me habló a mí. Y fundó el mormonismo norteamericano. Nos quieren hacer creer a nosotros que recién con el mormonismo, que viene de Estados Unidos, fundado por un hombre, que él lo inventó, su mente, caída, limitada, corrupta, que es la verdadera iglesia de Dios, y la gente cree en México. Oiga, mexicano, ¿qué le pasa a usted en la cabeza? ¿Qué le pasa así? Centroamericano, ¿cómo es posible que usted crea eso? Si el tipo es de aquí, de Estados Unidos. José Smith era un hombre fraudulento. Engañó a cantidad de gente. En Sudamérica también. Otro grupo restauracionista, los testigos de Jehová. Y están en todas partes. Ustedes nos van a hacer o nos quieren hacer creer que por 1890 años no hubo cristianismo. Hasta que apareció Charles Russell. Eso nos quieren a nosotros hacer creer, y que nació en Estados Unidos también, igual que los mormones. ¿Dónde está la inteligencia de los centroamericanos, de los sudamericanos? ¿Cómo se pueden tragar el cuento como si fuera verdad? Pues si es así, entonces hay que creer que Superman existe. ¿Cómo es posible? Pregúntese usted para el bien de usted mismo. Mírese al espejo y diga, ¿cómo yo he podido caer en esto? Yo que yo soy el bacán del barrio. Yo que yo siempre digo, a mí no me van a engañar, y me engañaron. ¿Cómo es posible? No, religión es importantísimo. ¿En serio? Yo tomo en serio mi religión. Yo tomo muy en serio mi religión. Yo tengo que investigar. Ahora con el milagro del internet es mucho más fácil. Si alguien me dice de una religión, le digo, un momento. ¿Quién fundó esa religión? La primera que le digo. Ah, la fundó. A ver, déjame ver. ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Ok?
¿Qué país lo fundó de esa religión que me estás diciendo? ¿Qué país? ¿Ok? ¿Qué año? Ok. Oh, no, 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 no. Mira, aquí dice que esta persona dejó otra secta y que las ideas de esta persona es una combinación de esta religión, de esta, de esta. Oh, y lo fundó en un país, o sea, hace poco. No, el tipo es un fraude. Para nada que ver, gracias. No, no, no. El tipo es un fraude. Él inventó su propia religión. El tipo es un mentiroso, es un fraudulento, ¿no? Es un charlatán, es un socarrón, no, no sirve absolutamente para nada. Esa religión es humana, corrupta. Y usted quiere que yo tenga que creer en lo que él dice, un hombre corrupto, mentiroso, fraudulento. No, para nada. Usted tiene que investigar, amigo. No, no, ya es tiempo, de verdad. Yo quiero que cuando usted muera, muera con la verdad. Y no decir, ¿habrá sido verdad lo que creí? No, nunca haga eso. Ahora que estamos en vida, tenemos la oportunidad de poder investigar. Sí, tenemos que investigar y dejar de lado ya estas sectas. ¿Qué más? Asambleas de Dios. En 1914 se funda, se divide, ¿no? Ahora, acá algo bien importante, que aquí está, para los fundadores de las Asambleas de Dios se reunieron, por ejemplo, en Arkansas, abril 12, abril 2 al 12 de 1914. 1914, usted ni yo nacíamos, hace poquito nomás, un poco más de 100 años. Y dice ahí que en ese momento, entonces ellos coordinan y se forman las Asambleas de Dios. Así que ya sabe, si usted conoce Asambleas de Dios, usted ya sabe, 1914, hace poquito, hace poco. Y dice aquí, unos 300 delegados, ¿no? Representaron diferentes iglesias. Cuando dice iglesias son sectas, no son iglesias, son sectas, grupos separados, ¿no? Bastantes. Se llamaba la Asociación de las Asambleas en Indiana, ¿no? En la Iglesia de Dios de Cristo y la unidad del movimiento apostólico, ¿ok? Después, inmediatamente de esto, hubo un problema con ellos. El problema dentro de esas asambleas de Dios es que muchos comenzaron a enseñar, ¿no? Que la Trinidad no existe y que el bautismo tiene que ser en el bautismo en el nombre de Jesús y no en el nombre de la Trinidad. Por lo tanto, se separan, ¿no? Se separan y se forman los pentecostales de trinitarios que bautizan en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, estoy haciendo la señal de la cruz católico, eso no lo hacen, eso lo hago yo. Y también los pentecostales unicitarios, aquellos que rechazan la Trinidad y aquellos que se tienen que bautizar solamente en el nombre de Jesús. ¿Se dan cuenta cómo se están dividiendo? Se dividen como cambiarse de camisa. ¿Se dan cuenta cómo van las divisiones? Yo quiero que entienda el punto. Estos grupos se dividen como si nada. Como si nada se dividen. Y dice desde el principio, entonces ellos se dividen. Y bueno, otra cosa muy importante. La iglesia, de ahí se forma entonces el pentecostalismo unicitario. Ellos se llaman los pentecostales solamente del nombre de Jesús, ¿no? Muchas denominaciones dentro del pentecostalismo cristiano de los Estados Unidos. Y recuerde, esto es Estados Unidos, no es México, nada, para nada. Mexicano no tiene nada que ver con su historia. Centroamericanos tampoco con ustedes. No se sientan orgullosos. Eso viene de aquí, de Estados Unidos. Sudamericanos, nada que ver. Ni chilenos, ni peruanos, ni uruguayos, ni argentinos, ni bolivianos. Absolutamente nada. No hay un vínculo. Todo esto en los Estados Unidos de América. Gringo. Gringo. ¿Ok? Gringo. Todo es aquí. Todo este embrollo de sectas es aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 1914, dicen ellos aquí, el movimiento se funda en los Estados Unidos, 1914. Se dan cuenta que los Estados Unidos es la cuna de las sectas, entiéndalo. Todo pentecostal, de cualquier rama o versión, sigue religión gringa. ¿Me está escuchando, amigo pentecostal? Su religión es gringa. Gringo. 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 Americano. American. American religion. Esa es su religión. ¿Me entiende?
No viene de Jerusalén, del aposento alto, absolutamente no viene de Belén, ni de Roma, obviamente que no. Viene de aquí, gringo, de los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta cómo el pentecostalismo, evangelicalismo en Latinoamérica, sus adherentes han adoptado una religión ni siquiera norteamericana, sí, pero específicamente estadounidense del siglo XIX? Estadounidense del siglo XIX. Es que tiene que saber usted, para que no le engañen. Todavía no llegaba Abundio a México. Exacto, todavía no llegaba Abundio a México. Él llegó después. Pero fíjese que Abundio y su esposa, Rosa López, de aquí de Los Ángeles, van y comienzan a aplicar en Guadalajara, por ahí, y él comienzan a ser discípulos. Tuvieron problemas también, ¿ok? Tuvieron problemas también, Abundio y Rosa López tuvieron problemas. Pero ya saben, ya los mexicanos, cuando alguien les diga, ¿no? ¿Cómo llegó el pentecostalismo aquí? Abundio y Rosa López, apúntenlo, escríbanlo, nunca se olviden, apúntenlo, ahí es un calendario, apúntenlo, porque es bueno saber la historia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El pentecostalismo unicitario rechaza, ¿no?, la doctrina de la Trinidad, y sus adherentes se salieron. Más de la mitad de las asambleas de Dios se dividió en 1914. Mire, ahí nomás, 1914 se divide. Más de 300 ministros pentecostales se vuelven ministros pentecostales unicitarios y comienzan a rebautizar a los pentecostales de ese tiempo, porque decían que la Trinidad es pagano. O sea, se dan cuenta que ya tenían algo en común con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová también ya empezaban a enseñar, bueno, ya habían enseñado con este tipo Russell, ¿no? Ya habían enseñado unos 50 años antes de que la Trinidad es paganismo, ¿no? Y que no hay que bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los mormones también totalmente paganos. ¿Se dan cuenta? Este movimiento de restauración nacen en los Estados Unidos. Cuando usted encuentre a un mormón, digamos, a ver, un mormón ¿de qué parte? De Bolivia. Bolivia y Estados Unidos no tienen ninguna relación racial. Y es fácil ver cuándo es uno boliviano y cuándo es norteamericano. Entonces, si usted conoce a un mormón boliviano, dile, oye amigo, por favor, te pido por favor, ¿en qué parte de tu historia dice que hay una relación cultural, ¿no?, o religiosa entre ustedes y un mito, una mitología estadounidense? Él va a decir, ¿mitología? Sí. ¿Tú no sabías que el mormonismo es una mitología? Más que religión, es mitología. Cultura folclórica de los Estados Unidos de América, el mormonismo. Y tú quieres hacernos creer a nosotros que tenemos que meternos a un folclore mitológico del siglo XIX de los Estados Unidos. Oiga, pero si tenemos suficiente con la historia de los incas, ¿no? La historia de los incas, el folclore mitológico, no es que la cultura no existió, pero está rodeado de toda mitología y leyendas, ¿no?, que es propia de nuestra cultura. Y encima quieres hacernos creer que la mitología norteamericana del siglo XIX es parte de nosotros. Por favor, amigo, ya pon los pies sobre la tierra y deja de estar pensando que Superman existe. No, 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 ya pensemos claramente. Aparte que en política los comunistas están que nos matan y tú estás creyendo cuentos y leyendas. No, ya es tiempo que, oiga, Latinoamérica, ¿cuándo va a despertar? ¿O usted quiere siempre estar dormido en mitos y leyendas? Los adventistas también, ¿no? Los amigos adventistas están creyendo en una religión restauracionista del siglo XIX. Primero fue Miller, pero él se retractó cuando ya sus profecías se acabaron. Y toma entonces otra metodista, Elena de White. Y esa mujer tenía problemas esquizofrénicos, sufría de alucinaciones terribles, ¿no? Tenía espasmos emocionales. Y según esos espasmos emocionales, psicológicamente, las ideas que se le metían en la cabeza, ella lo escribía diciendo, Dios me habla. Y ellos creen o esperan que uno crea su historia de una mujer esquizofrénica. Por favor, ¿dónde estamos? Estamos en el siglo, ¿qué siglo es? Siglo XXI.
tenemos a nuestros alcances. Por ejemplo, aquí puedo poner, aquí estoy con la computadora, ¿no? Vamos a ver aquí. Ok. Ok. Ellen G. White, G de J, ¿no? Fundadora del adventismo. Dice aquí. Considerada líder espiritual de los adventistas, ¿no? Ella nació en Maine, aquí, en 1827, ¿no? Fue criada en un hogar metodista. Recuerda que el metodismo en ese momento estaba en todas partes de las colonias americanas, ¿no? Eh, Ella era seguidora de William Miller, del que fracasó, del que puso fechas de la venida de Cristo, nunca vino. ¿Se dan cuenta? Todo América, gringo, gringo. ¿Ok? Tiene que entender usted, gringo. ¿Ok? Todos en los Estados Unidos estaban ella también, en el mismo grupo estaba Joseph Smith de los Testigos de Jehová. Todos se conocen en ese tiempo, se salían de unos y salían a otros. Luego, en 1855, se va a Michigan, ¿no? Con los adventistas, lo que se conocería y después ahí los adventistas del séptimo día. Ya dejaron de hablar de la segunda venida de Cristo porque no vino Cristo, totalmente defraudado. Ahora vamos a poner el énfasis en el séptimo día, sábado. Y continuó, dice ella, a tener sueños y visiones. Claro, la mujer tenía problemas esquizofrénicos, sufría de epilepsia. Y toda persona que sufre de epilepsia después que tiene sus ataques, ¿no? Entonces está totalmente exhaustada. Entonces todo eso que se le venía en la mente, ella lo escribía y lo interpretaba como que Dios le estaba hablando. Y los adventistas la llaman profeta. Los mormones le llaman a José Smith profeta también. Oye, aquí estamos viendo, estamos llenos de profetas. Los fundadores del pentecostalismo se llamaban los profetas Elías. Hasta uno se llamaba, Dios me dijo que yo soy Elías y David. Así de loco. Uno diría, pues, ¿quién lo va a creer? Claro que le creían. Cantidad de gente le creía. Todo en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta lo que usted tiene que pensar seriamente dónde se ha metido? Eso yo les digo así como les hablo a los pentecostales que me vienen para acá. ¿Tú sabes dónde te metiste? ¿En serio? ¿Tú sabes dónde te metiste? ¿Tú sabes tu historia? ¿Tú sabes cómo empezó todo esto? Tienes que saber para que te salgas de ahí, para que no seas más engañado. Oiga, a mí me sorprende qué tal ignorancia en toda Latinoamérica, con esto de las sectas. Se meten, dejan el catolicismo, entran ahí pensando que es la verdad. Eh, Comienza a viajar en todas partes de Estados Unidos y claro, esta mujer comienza a tener visiones, según ella lo escribe. Y ella dice que hay que adorar el sábado, y decía, porque los que adoran primer día de semana, domingo, tiene aquí en la frente 666. Somos los hijos de la bestia, dice. Yo no sé de dónde saca esa parte de la escritura, que el que adora a Jesús el primer día de la semana es hijo de la bestia, tiene el 666. Comienza a tener unas ideas totalmente raras de la muerte, del infierno, del castigo eterno. O sea, un montón de cosas que no vienen al caso, pero el punto está en que nace en ese tiempo. ¿Ok? Parte de eso es el pentecostalismo también. Quieren restaurar, volver a lo que ellos consideran los apóstoles creían lo mismo que estos pentecostales de la unicidad de Estados Unidos. Primeramente los pastores, los apóstoles no tienen nada que ver con Estados Unidos. Los apóstoles eran judíos de ese tiempo, hace más de 2000 años. ¿Ok? No tienen nada que ver. Estos movimientos, aquí está, eh, no todos creyeron en la doctrina de estas personas. Para hacer un poco de historia, por ejemplo, a ver dónde está, ok.
Charles Parham, por ejemplo, él fue metodista, pero él crea su propia secta, ¿no? Crea su propia escuela en Texas. Y él comenzaba a tener ideas raras. Él comenzó, por ejemplo, a, a copiar del movimiento de santidad la santificación completa. Él comenzó a creer en la sanidad divina de otros. O sea, estos predicadores agarraban de uno de otro. ¿Se dan cuenta cuál es el problema del evangelicalismo? Que como es un mercado abierto, cada uno tiene la libertad de creer lo que le da la gana. Por eso se llama la secta. Las sectas tienen la característica, cada uno cree lo que le da la gana. No existe un papa, no existe un obispo de autoridad. Ellos son su propia autoridad. Ahora entiende por qué digo que los días domingos, primer día de la semana, o yo creo sinceramente, Dios no los escucha a esta gente. A ellos no me importa la cantidad que puedan tener, 1 millón, 3, 50 millones, 30 millones. Los números no cuentan. Porque si los números contaran, entonces la Iglesia Católica Romana es la suprema y todos los demás tienen que entrar sobre ella porque es la denominación que tiene más miembros. Se dan cuenta que el argumento de los números no entra aquí. Porque la mayoría, todas las sectas rechazan la Iglesia Católica Romana. Pero son sectas heréticas. Él hablaba también del premilenialismo, que en ese momento ya había empezado en los Estados Unidos a entrar a través de Scofield, 1880. Y el premilenialismo dispensacional nunca se conoció en la iglesia cristiana, históricamente. Luego también hablaba del retorno del Espíritu Santo, ¿no? Con la evidencia de hablar en lenguas. Eso nunca se enseñó. Eso nunca se enseñó, hasta que esta persona comenzó a enseñar. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? En 1900, esta misma persona en Kansas, ¿no? Enseñó la doctrina de la santidad completa, que lo agarró de otros movimientos de santidad, ¿no? Y lo aplicó a Hechos capítulo 2, ¿no? Él creía que era así. Y él pensó que también de otros personajes decía que la Biblia enseña el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Mala aplicación de Hechos capítulo 2, porque Hechos capítulo 2 no enseña eso. Son evidencias de lenguajes de ese entonces que estaban proclamando el Evangelio de Dios a las personas que estaban en ese momento. Era el inicio de la iglesia cristiana. ¿Ok? Su estudiante, William Seymour, era un predicador rústico, ignorante, negro. Él fue bautista en Luisiana, pero luego también fue a una iglesia metodista. Él entonces es enviado, ¿no? A Los Ángeles para que él vea lo que está pasando ahí. Entonces, cuando estaba bajo el cuidado de este Parham, este predicador negro aceptó en su ignorancia las enseñanzas de que la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo era hablar en lenguas. ¿Se dan cuenta cómo va la cosa? Todo eso en Estados Unidos, no tiene nada que ver con Latinoamérica. Todavía no estaba Abundio López y su esposa Rosita, nada que ver en México todavía. Pero ya va a ir, ya va a ir. Pero ellos también fueron influenciados por otro movimiento que estaba pasando en Europa. Se llamaba el movimiento irlandés, que eso entró también a la calle Azusa en Los Ángeles, California. Uno de ellos era un tal Joseph Smell, ¿no? Que él había estudiado en el colegio de Spurgeon en Londres, ¿no? Él primeramente fue pastor bautista, pero luego dejó ser bautista porque él quería ser bautizado, ¿no? En el Espíritu, dice, con la evidencia. No se señorea sobre los laicos, eso es verdad. Y los laicos que se dejan, ok, se dejan. Entonces, prácticamente se dejan. Oiga, no hay jefe al menos que alguien lo acepte como jefe, ok. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pastores pentecostales no tienen autoridad. Ellos se autodenominan. Vuelvo a preguntar, a ver, latinoamericanos, ¿cómo es posible que ustedes se han sometido a una secta sin pensar, sin razonar? Oiga, ya es tiempo que razonen, les estoy diciendo los hechos, cómo fue. En 1914, otra persona, ¿no? Se llama Robert Evans,
comenzó a predicar estos puntos. Por ejemplo, él decía, ¿no?, que tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que abandonar toda duda de nuestra vida, tenemos que estar listos a obedecer al Espíritu Santo inmediatamente, ¿no? Confesar públicamente. Todo esto me hace recordar a Benny Hinn y a otros predicadores pentecostales. Dicen lo mismo, ¿no? Confesar todos los pecados, tienes que sacar todo lo que tenga duda en tu vida. O sea, estas ideas pietistas, ¿no?, son los que contaminan y distorsionan la mente, la psicología de los seguidores del pentecostalismo. Los trauman de por vida, destruyen sus vidas, destruyen sus familias. Es lo que hizo el difunto Gigi Ávila. Él traumó a millones de latinoamericanos en sus cruzadas en los estadios. Ustedes han visto cómo esta persona estaba poseída por el demonio Gigi Ávila. Vean ahí en YouTube. La otra vez los puse ahí. Él no hablaba en lenguas, nunca habló en lenguas. Él fue una persona poseída. Tienen que entenderlo así. Eso no tiene nada que ver con cristianismo. Vuelvo a repetir, pentecostalismo nace en Estados Unidos hace 100 años. ¿Qué más dice? El aro de Azuceno de Azusa. Es la verdad, de ahí viene, ¿no? Él decía, por ejemplo, mira lo que repetía este hombre en 1906, que se quedó en el pentecostalismo. Dice, cuando ores tienes que decir, Señor, envía tu espíritu. Y eso hablan los pentecostales. Fíjese, envía tu espíritu. De aquí viene. Dice, envía tu poderoso espíritu ahora. De aquí viene. Envía tu espíritu más poderoso ahora. De aquí viene. Envía tu espíritu aún más poderoso ahora. O sea, esto es una mantra. Esto no es oración cristiana. Esta es una mantra. Entiéndalo. Esta es una mantra que han engañado. Estamos hablando de 1905. Pentecostalismo viene aquí a través de Abundio y Rosa López, más o menos 1914, más o menos por ahí. Y luego va bajando a todas partes de Centroamérica. Voy a investigar quién fue el primero que trajo el pentecostalismo a Centroamérica, ¿no? También a Sudamérica. ¿Quiénes fueron los primeros pentecostales que comenzaron a creer todas estas sectas y comenzaron a desparramar todas estas enseñanzas gnósticas que no son nada del evangelio y engañaron a una cantidad de gente porque Latinoamérica es una cuna de ignorantes? Si no fueran ignorantes, y no se enojen, porque si no fueran ignorantes no hubieran aceptado esto. Así de hecho. Esa es la puritita verdad. ¿Para qué les voy a engañar, amigos? Ya estamos aquí y tenemos nosotros que conocer, abrir nuestros ojos, rechazar lo falso. Oiga, la vida es tan corta. La vida es tan corta que no podemos estar viviendo en mentiras, especialmente en religión. Ni en política ni en religión. Pero entre política y religión, para mí lo más importante es la religión. Porque si uno va a estar creyendo en algo, que cree en algo con la convicción que es la verdad. Así tiene que llegar. ¿Me entiende? ¿Qué más? Características del avivamiento irlandés, ¿no? Ellos, mira lo que dicen, mira lo que dice acá. Las características de las reuniones pentecostales era 75% cantar por 1 hora, más de 1 hora, y poquito hablar de predicación. O sea, todos, aquí voy a poner, ¿no? Mire, ¿dónde está? Aquí tengo de la calle Azusa lo que puso aquí. Aquí, ok, Los Ángeles, el diario Los Angeles Times, muy famoso aquí en Los Ángeles. Voy a leer lo que ellos publicaron cuando apareció esto en 1906. Los Angeles Times, aquí en Los Ángeles, el diario. Mantra son repeticiones que hacen los budistas de una forma automática. Es una mantra. Ahora, veamos aquí. Los Angeles Times. Esto es lo que dice Los Angeles Times en 1906. Dice, estaban las personas respirando por la boca. Mire, respirando por la boca algo en lo cual no había algo inteligente de decir. Nadie lo podía entender lo que hablaban estas personas. La nueva secta religiosa empezó en Los Ángeles. Las reuniones eran en una casa antigua en la calle Azusa.
¿no? Cerca de la calle de San Pedro. Yo conozco todo eso porque por ahí yo pasaba, ¿no? Los seguidores de esta doctrina totalmente extraña practicaban los ritos más fanáticos y fuera de orden. Mira aquí, predicaban, dice, en teorías de las más salvajes y extrañas, y trabajaban ellos mismos en un estado, dice, de locura, de excitamiento, paroxismo, en un celo peculiar más allá de lo normal. La gente negra, y estaban combinados con gente blanca, ¿no? Comenzaban a gritar en el vecindario. Se escuchaban gritos totalmente descomunales, como que si alguien estuviera teniendo una tortura corporal. Los adoradores se pasaban por horas moviendo el cuerpo hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha. Las mujeres movían la cabeza en forma circular como si estuvieran poseídas por un espíritu incontrolable. Comenzaban a saltar de nervios. Su actitud de oración y suplicación era más de lo normal. Ellos decían que tenían el don de lenguas y que eran capaces de comprender todo el bullicio y los sonidos que ni nadie, ni una persona normal podía entenderlo. Fíjese, eso es lo que reporta el periódico de Los Ángeles, de Los Angeles Times en ese momento. ¿Ok? La calle Azusa, la misión todavía está ahí, es museo. Por muchos años fue el lugar de la iglesia de la apostólica. Recuerde que también había el movimiento apostólico, también otro movimiento restauracionista. El movimiento apostólico no era pentecostal, pero mucho al ser un movimiento, vuelvo a decir, sueltos, era fácil para ellos entrar con los pentecostales, pero no todos los que eran de la santidad aceptaban al pentecostalismo. Muchos lo rechazaban porque ellos veían en ellos algo que no era de Dios, lo llamaban hasta demoníaco. Los movimientos de santidad no lo querían nada que ver con los pentecostales. ¿Cómo se adoraba ahí? Aquí dice aquí. Mira lo que dice. Aquí escribieron cómo se adoraba en el pentecostalismo de ese entonces. No había programa. O sea, se dan cuenta que desde ahí ya viene eso de que el Espíritu me guía. De aquí viene. ¿Okay? No había programa. Ellos decían que el Espíritu les guía. O sea, no se preparaban para nada. ¿Okay? Todos los creyentes podían predicar, entrar al púlpito, se subían, se entraban. No había que yo soy primero, no, cualquiera. Y no se preocupaban en estudiar un día antes porque decía el Espíritu les guía. ¿Se dan cuenta? De aquí viene todo esto. ¿Ok? De aquí viene. ¿Se dan cuenta que una locura cuando entra a Latinoamérica? Porque nosotros, nuestra cultura no tiene nada que ver con ellos. Es la puritita verdad. Ni los mexicanos tienen que ver con ellos, ni centroamericanos, ni sudamericanos. Nada que ver. Son las sectas que entran y corrompen. Y yo lo llamo así, corrupción. La gente venía a las reuniones, no se conocían unos a otros, solamente entraban y comenzaban a orar audiblemente, ¿no? Todo el día con gritos, con gritos. Las reuniones empezaban de un momento a otro. Uno decía su testimonio. No había término de inicio ni término de terminar. Uno podía pasar minutos hasta horas hablando de su testimonio. Luego que terminaba, comenzaban a saltar. Según ellos lo llaman alabanza y adorar. Luego de ese momento de la adoración espontánea, nadie sabía a qué hora va a terminar, porque cuando terminaba de cantar uno, otro que empezaba a cantar. O sea, el tiempo no existía. No existía. No había instrumentos en ese tiempo, estamos hablando de 1906. ¿No? Los himnos que cantaban eran por memoria. Y después ya alguien los comenzó a traer libros himnarios. Mucha gente cuando estaba orando por horas, porque no había hora, nadie dirigía nada, comenzaban a entrar en un trance físico y comenzaban a temblar. Los ojos se les volvían para atrás y eso contagiaba a la persona que estaba al lado, la cual comenzaba a temblar y a saltar así. Comenzaban a saltar y se movían de un lado para otro. Y comenzaban a saltar. Entonces ellos
interpretaban eso como el poder del Espíritu Santo. Las personas que no saltaban, se les estimulaba a que lo hagan para que ellas den evidencia del Espíritu Santo. Saltar y gritar, evidencia del Espíritu Santo, ¿no? Porque para el momento del testimonio, todos tenían que decir, el Espíritu Santo me tocó, el Espíritu Santo me movió, y si alguien no se movía así, ¿no? O así, entonces no podía dar ningún testimonio. Se caracterizaba porque la gente lloraba a cantidad. Tenían que llevar pañuelos, porque al llorar, bueno, la parte mucosa, comienza uno a salir bastantes mocos y tenía que limpiarse los mocos porque lloraban, toda la cara estaba mojada de moco y también mojada de lágrimas. Entonces tenían que llevar trapos especiales, pañuelotas grandísimas, para limpiarse todo del lloro y de los mocos que la gente gritaba. La gente gritaba. Los gritos de la gente era como que si lo estuvieran torturando. En ese momento, aparte de llorar y de moquear en la cara, ¿no? Comenzaban a danzar. De un momento a otro las personas salían, ¿no? A danzar y a dar vueltas como trompos. Y ahí ya viene, el baile del trompo viene de ahí, 1906, 1910. ¿Ok? Muchos me preguntaban, hermano, ¿pero de dónde viene eso? De aquí viene. De aquí. Comenzaban a bailar en trompo hasta que la gente, tanto que se mareaba de estar así, se caía. Y eso yo lo he visto. Y obviamente, ¿no? Eso se cae. Estamos hablando de ese tiempo. Amigo pentecostal evangélico, ya sabe entonces el origen, ¿ok? Esto para que nadie le diga, a mí nadie me dijo. Bueno, yo se lo estoy diciendo. Ya no hay excusa. No hay excusa. Si usted quiere seguir ahí, oiga, usted es libre de hacer. ¿Ok? Pero mire lo que era así. ¿Qué más? Dice aquí, estaba también los latigazos del espíritu. Ahora, uno dice, ¿los qué? Le voy a explicar cómo es eso de los latigazos del espíritu, porque esto es importantísimo que usted latigazo en el espíritu tiene que ver con el asesinato espiritual, morir en el espíritu, dicen aquí ellos. ¿Qué es morir en el espíritu? Morir en el espíritu, ellos lo llaman una experiencia en donde uno, según ellos, está, exacto, mucho sudor, está posesionado por el espíritu. En realidad es una manifestación de una histeria colectiva psiquiátrica. Estas personas realmente en su gran mayoría tienen problemas psiquiátricos, necesitan ver a un psiquiatra. Pero el chaquetazo de la unción, exactamente lo que le llaman así. O sea que es un momento psicológico, psiquiátrico, en donde la persona alcanza lo que ellos llaman el máximo nivel espiritual, en donde tú ya no eres consciente de ti ni de tu cuerpo, y el espíritu hace de ti lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Claro, y es verdad, pero no es el espíritu de Dios el que da la gana. Es otro espíritu. ¿Ok? Es otro espíritu. ¿Qué más hay? Luego, en ese momento que empiezan ellos ya a pasar al momento culminante de la posesión del espíritu, ¿no? Ellos comienzan entonces a balbucear. Ahí empieza el hablar en lenguas. Comienzan a hablar una cacofonía de voces. Entonces uno, por eso que Los Angeles Times iba y miraba y decía, ¿esto qué es? Recibían caricaturas, se burlaban de ellos, ¿no? Y cantaban en el espíritu también, ¿ok? Cantaban en el espíritu. ¿Cómo cantar en el espíritu? ¿No? Alama, sama, lama, sama, 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 seba, lama, saba, lama, saba, y alama, saba. Entonces, todo eso comenzaban ellos a tener esa experiencia. Y inmediatamente en ese momento, interpretación de lengua. Se levantaba una mujer, yo no sé quién, se levantaba y decía, el Señor está diciendo. Y lo curioso está, según reportes, es que cuando venía la interpretación de lengua, para hacer en cuenta toda esta mentira, otro se levantaba y le decía, disculpe, eso no dice. Le corregía. Entonces, un momento,
¿cómo es que otro le corrige si el otro tenía don de lengua? Supuestamente el don de lenguas no viene de Dios, porque al corregirle, lo que está diciendo es, Señor, te equivocaste, eso no lo está diciendo. ¿Se dan cuenta toda esta maroma de mentiras y teatro lo que la gente hacía? Le corregía al otro que, que estaba traduciendo en el espíritu. Esto es terrible. ¿Y luego qué? Y luego de ahí alguien comenzaba a predicar. Ya al final, después que pasaron horas, después que lloraron, después que sudaron, después que los mocos estaban en la cara, después que saltaron, después que comenzaron a hacer así, después que ladraban y todo, que danzaban, después de todo, recién entonces eh, comenzaron a predicar. Ahora, recuerde, ellos no estudiaban la Biblia, porque ellos decían, el Espíritu me sigue. Entonces el Espíritu, según ellos, hablaban. De ahí viene todo esto, la misma tradición. Por eso en reuniones pentecostales ellos no hacen estudio de la Biblia. Ellos dan testimonio, gritan. Y Ávila era así, ¿no? Así, o sea, es la misma característica venido. Y otra cosa, no había tiempo para parar. Por ejemplo, hoy en día uno dice, bueno, voy a predicar 30 minutos, 40. No, el que empezaba a predicar puede predicar todas las horas. Por eso que las reuniones duraban horas, 5, 6, 7 horas. Y porque el que predicaba, como él era guiado por el Espíritu, no por el hombre, el Espíritu, ellos decían, me da que hablar. Y si el Espíritu habla, entonces ellos no me tienen que decir a qué hora termino, ¿no? Pues sí, la alabanza ya viene después. Todo eso ya viene después. Y según también las iglesias, hay iglesias que esto hablaban de semanas, habían congregaciones que semanas se pasaban ahí, semanas. Según ellos era el espíritu. O sea, el predicador podía predicar por horas y hablar, y no algo bíblico, ¿eh? No es que abría la Biblia y te daba exégesis, no. Simplemente hablaba, hablaba, hablaba. O sea, si uno le preguntaban, ¿qué parte de la Biblia enseñó? Nada. No enseñaba nada de la Biblia. Absolutamente nada, ¿no? Y después de eso, hacía el llamado al altar. Ahora ya sabe de dónde viene. Ahora, el llamado al altar, recuerde que viene de este predicador Charles Finney, ¿no? De 1870 y algo. Charles Finney es el que trae todo eso en los Estados Unidos y se quedó impregnado en las iglesias evangélicas. O sea, el pentecostalismo toma eso de Charles Finney y hace el llamado. Ahora entiende por qué en las reuniones evangélicas se hace el llamado. ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? ¿Cuántos quieren aceptar a Cristo? Eso viene de aquí. Charles Finney lo inventó y de ahí pasó a todas las congregaciones en Estados Unidos, pentecostales. Entonces, ¿quiénes eran los que venían al frente? Los que venían al frente generalmente eran personas emocionalistas, que las emociones fueron tanto, ¿no? Y si le contradicen le llaman herejes. Sí, no, y en verdad sí, sí, porque a los que no, en ese tiempo, a los que los burlaban, ellos los maldecían. Sí, los maldecían, le decían que estaban fuera del Espíritu, fuera de Dios, y que se iban a ir de cabeza al infierno, ¿no? Entonces la gente venía llorando al altar. Según ellos, el Espíritu Santo. Y eso viene aquí a toda Latinoamérica. Por eso que en las llamadas al altar de los pentecostales uno tiene que ir llorando. Si uno pasaba al frente y no lloraba, decía, hermano, no ha sido tocado por el Espíritu. ¿Pero por qué? No llora, mírele. Oh, está serio. Sí está serio, o sea que no es verdadero. La otra sí es verdadera. ¿Por qué? Porque mire, está llorando. Está tan llorando que ya todo está mojada, su cara está con mocos. Ella sí está tocada por el Espíritu, él no, porque él está serio. ¿Me entiende? Él está serio. O sea, no hay ah, eh, es de la vida y ya, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿qué? La gente caía. Después de eso, ahí empieza. Mire, ¿han visto a Benny Hinn cuando él hace con su esto, la gente se cae para atrás? Él no lo inventó. Mucha gente dice que no, esto viene ya de aquí, de 1910. ¿Por qué? Porque imagínense, gritos, lloros,
movimientos de espasmos para derecha, para izquierda, para adelante, para atrás, cabellera que se hacía así, la cabellera por acá, el pelo largo por acá, remolineaba por acá, el pelo cacheteaba a todo el mundo que estaba ahí, comenzaban a saltar, se caían, comenzaban a balbucear. Entonces la gente se quedó impresionada y cuando salían al altar salían llorando, se caían la gente de rodillas. Cuando se caían la gente de rodillas, ellos lo interpretaban como el poder del Espíritu Santo, ¿no? O sea, toda esa manifestación física, nada bíblica, ¿no? Nada absolutamente bíblica, es lo que se caracterizaba ya desde el principio al eh, pentecostalismo. Otras características, fenómenos que pasaban en esas reuniones es que estaba el don espontáneo de la canción. Estoy viendo aquí que cuando decían, como no había orden, decía hermano, y eso sucede, eso sucede hasta ahora. Hermano, el Espíritu me dio una canción. Nadie tenía derecho de decirle, no, pase. Y la hermana me podía cantar por horas. Nadie le podía sacar de ahí. Podía cantar lo que quiera, cualquier canción que se le venía según ella del Espíritu, ¿no? Luego también hablaban en lenguas, pero no querían que las interpreten. Hablaban dos en lenguas también, como que si estuvieran dialogando, pero nadie interpretación. Entonces, muchos se quedaban sin respiración. La mente de ellos divagaba. Para ellos, cuando la mente divagaba, para ellos era que estaban posesionados por el espíritu. ¿Cómo es divagar? O sea, la persona se quedaba así en trance. Hermano, hermano, ¿qué pasa? Se quedaba así. Y decían, está teniendo una visión. ¿Por qué? Está mirando a la pared. Está mirando ángeles. Señor le está revelando. No, no le molesten, está mirando una visión. No le molesten, no le molesten, está en trance espiritual. Está mirando, está a los ángeles, algo. Después que salga del trance, no va a dar no va a dar el mensaje. No le molesten, está en trance. Bueno, sí estaba en trance, pero no por el espíritu, sino porque entró en un trance ya psicológico, totalmente psiquiátrico, fuera de sí, ¿no? No podían pensar. Después que ellos se sentaban y le decía, hermano, ¿cómo estás? Hermano, hermano, hermano. Se quedaban como, o sea, el cuerpo ahí y la mente divagando. Ya no podían hablar. Había el punto en donde ya la gente se sentaba y solamente movía la boca. ¿Qué está diciendo? No se le escucha, solamente mueve la boca. Todas estas manifestaciones físicas, ellos lo interpretaban como posesionados por el Espíritu. Y claro, sí estaban, pero no por el Espíritu de Dios. ¿Me entiendes? Esto era característica de todas las reuniones. Había una profeta, bueno, no profeta, pero casi profeta también, pero era del movimiento de la santidad, ¿no? Movimiento de la santidad. Movimiento de la santidad, esta mujer se llamaba Alma White. Ella rechazó el pentecostalismo porque lo veía demasiado loco. Y eso que ella era del movimiento, ¿no? De la santidad. El movimiento de la santidad creían en la experiencia de la santidad completa. Entonces había cierto también, diríamos, sectarismo. Claro, el movimiento de la santidad también tenía sus herejías y rechazaba el pentecostalismo también porque enseñaba cosas que no tenían que enseñar. O sea, los dos grupos no se llevaban bien, el movimiento de la santidad y el movimiento pentecostal, aunque hubo grupos, recuerde, es un mercado abierto de la santidad que dijeron, ok, está bien, creemos en lo que usted dice y se metieron al pentecostalismo. Pero habían pentecostales que tampoco creían en la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad enseñaba una segunda hora de gracia, que es la santidad completa. Los pentecostales decían, no, no existe eso. Lo que existe es solamente uno. Santidad, el Espíritu Santo, una sola obra. Entonces se fundaron otros grupos. Los grupos que no eran de la santidad, los grupos que no eran pentecostales de la santidad, y los grupos de la santidad y pentecostales también.
O sea, se dan cuenta, cada uno formaba su propio grupo, cada uno era. Ahora entiende por qué el evangelicalismo es una tienda abierta. Y esto estamos hablando en 1910, antes que Abundio venga a México, ¿no? Trayendo el mensaje pentecostal, ¿no? Antes que Rosa y Abundio venga a México, ya estaba todo esto aquí. Cuando viene a México, a Centroamérica, ya el pentecostalismo era un mercado totalmente. Había cantidad de sectas habidas y por haber en todo Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, dice el agosto 26, ¿no? El pastor pentecostal y 40 otros de la iglesia de santidad se unen con la congregación pentecostal. ¿Se dan cuenta? Se unen. La iglesia de la santidad entonces les da un edificio que está registrado bajo su propio nombre, y todos ellos recibieron, dice el bautismo, del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. ¿Qué más dice aquí? Ah, ok. Mm, bueno, aquí empiezan también otros grupos. Y tengo aquí, fíjese, quiero decirles algo para que vean de qué estoy hablando. Ah, a ver, ¿dónde está? Bueno, ¿dónde está esto de aquí? Un momento. Ok, eventos, movimientos. Ok, entonces ya saben que los movimientos del pentecostalismo empiezan en 1900. Se dividen en 1914, nacen las Asambleas de Dios, pero ahí también se forman otros grupos ya totalmente sectarios. Son sectas. Recuerde, cada vez que hay división son sectas, grupos, ¿no? Muy pentecostales trinitarios, pentecostales unicitarios, ¿no? El Espíritu Santo, cada uno lo interpreta como ellos ven. Unos esperan que hablen en lenguas, otros no, ¿no? Y bueno, eso es prácticamente la historia de lo que viene a México, Centro y Sudamérica. Sí, también casi más o menos en los años 60 hubo otro eh, movimiento dentro del catolicismo, dentro de algunas partes, no todo el catolicismo, dentro de luteranos, del protestantismo, dentro del anglicanismo, algunos presbiterianos. Pero en realidad, cuando uno va analizando, viene a ser lo mismo. El énfasis en el Espíritu Santo de una forma totalmente heterodoxa, ¿no? Es más emoción, una teología totalmente, diríamos, errónea. Dentro del catolicismo, a diferencia del protestantismo, ellos están en el catolicismo todavía, ¿no? Un sector de ellos, de todas maneras, son católicos. No importa qué, son católicos. Exacto, pero son católicos. No rechazan la estructura papal ni la Virgen María. Del protestantismo es diferente, porque ahí no existe papa. Ahí cada uno hace y lo interpreta como le da la gana. Así es. Lo que el pastor dice, eso es. Y si no, como siempre han hecho, se separan, se dividen. Hay más de no, hay cantidad. ¿Dónde está esto aquí? Movimientos por nombre. Ah, eh, Aquí está el movimiento pentecostal carismático, en donde prácticamente han dividido, ellos mismos se han dividido, ¿no? Ellos mismos se han dividido y está en todas partes del mundo diferente. Por eso no van a encontrar un grupo pentecostal igual que al otro, diferente, porque cada uno depende de su tradición y también de sus pastores. Pero recuerde dónde nace todo esto. Nace aquí en los Estados Unidos, hace 100 años.
Espero que esto les haya ayudado a ustedes a tener una idea de todo este fenómeno que ha entrado a todo México, todo Centroamérica, 1900 en adelante, en Estados Unidos, ¿no? Por William Seymour y Charles Parham. Y de ahí se dividen en otras ramas más. Bueno, entonces espero que esto les haya ayudado. Vamos a seguir conversando. Voy a traer más referente a esto más adelante, ¿no? Y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.